Bien, vamos a continuar con el curso de Ingeniería de Costos y Programación de Obra. Y hoy día vamos a ver el capítulo 5 que corresponde a presupuesto de obra. Hoy día se va a enseñar cómo se elabora el presupuesto de una obra. ¿Qué cosa es un presupuesto? Podemos definir un presupuesto de obra como la determinación del valor de dicha obra, debiendo conocer los siguientes parámetros. Las partidas que se necesitan codificadas. Ustedes, cuando nosotros hemos iniciado metrados, teniendo los planos a la vista, lo primero que hacen es determinar las partidas, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que conocer las partidas que tienen que ser codificadas. ¿Y cuál es su código? Lo sacamos de él, la norma técnica de metrado de edificación, ¿ya? Segundo, tenemos que conocer los metrados de cada una de las partidas sustentados. O sea, ustedes ya han elaborado los metrados de cada partida de su presupuesto. Y cuando dice sustentado, es que tienen que ser la planilla de metrados de cada partida. Tercero, tenemos que elaborar los análisis de costos unitarios de cada una de las partidas del presupuesto y tienen que ser revisados por mi persona. Ya estos costos unitarios hemos hecho la clase pasada, ya saben cómo se elabora, ya deben estar elaborando sus análisis de costos unitarios de cada partida. Cuarto, los porcentajes de gastos generales sustentados y la utilidad estimada a aplicar a la obra, ¿no? Esto es los costos indirectos, que también hemos visto un ejemplo la clase pasada. Y por último, el IGB, ¿no? El IGB que se aplica a toda obra, que es del 18% del subtotal, ¿ya? Entonces, todo esto tienen que conocer para elaborar un presupuesto de obra. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de un presupuesto? No existe un formato oficial o único para la presentación de un presupuesto de obra. Debe estar estructurado de la siguiente manera. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo, en obra de edificación existe arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿no? Como tenemos nuestro presupuesto de clase. La fase, a su vez, se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para alcanzar el 100% de cada fase, y de otro lado, para que durante la ejecución de la obra se pueda controlar el avance. Ya vamos a ver en el ejemplo práctico, ¿ya? Cuando nosotros nos presentamos a una licitación, a un concurso, compramos las bases de dicho concurso para la ejecución de una obra y dentro de la base aparece el valor referencial o el presupuesto base de dicha obra. Sobre ese presupuesto base nosotros tenemos que presentar nuestra propuesta. Bueno, el presupuesto base, según el artículo 34 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos dice que es el costo estimado aprobado por la entidad para la adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servicios u obras sobre la base de precios de mercado, ¿no? Por eso, cuando hemos hablado de costos unitarios, yo les he dicho bien claro que los costos tienen que ser de mercado y tienen que ser los costos de los materiales y equipos puestos en obra. La entidad calculará el valor referencial
incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda coincidir sobre el costo de los bienes, servicios o ejecución de obras a adquirir o contratar. ¿Ya? Por eso es muy importante que los costos sean reales de mercado y costos puestos en obra. ¿Cuál es la antigüedad del valor referencial? O sea, a veces pues, los presupuestos se hacen, por ejemplo, vamos a suponer que hoy día hagamos un presupuesto y la obra sale a licitación el próximo año, en julio, ya pasó un año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? Nos dice que para convocar a un proceso de selección o una licitación, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. Entonces, ¿cómo se actualiza un presupuesto? Se actualiza con la fórmula polinómica que hoy día vamos a ver, ¿ya? Hoy día también hay un ejemplo de cómo actualizamos un presupuesto de obra aplicando la fórmula polinómica. Y tienen que tener mucha atención porque puede ser pregunta de examen, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los tipos de presupuestos que conocemos? Hay dos tipos de presupuestos para obras públicas. El presupuesto de obra por contrata, la que sale a licitación, ¿no? Y el presupuesto de obra por administración directa, que es aquella obra que la ejecuta la propia entidad con sus propios profesionales, equipos, etcétera. ¿Ya? Entonces ya saben, hay dos tipos de presupuesto. El presupuesto de obra por contrata, que nosotros en el trabajo estamos haciendo presupuesto por contrata, por si acaso. ¿Ah? Y el siguiente presupuesto es el presupuesto de obra por administración directa. Acá tenemos, por ejemplo, una forma de un presupuesto para contrata. El presupuesto por contrata puede ser presupuesto de obra principal, la que se contrata al inicio, ¿no? Entonces vamos a tener un costo directo, suponiendo que sea 100, gastos generales fijos. Estos porcentajes son supuestos nada más, ¿ah? Porque ya saben que los datos generales tienen que elaborarse, ¿no? Y ahí nos va a dar el porcentaje. Ya saben ustedes cómo se saca el porcentaje, ¿no? Gasto fijo, por ejemplo, ¿cómo se saca? El monto de gastos fijos entre el costo directo por 100. Eso me da el porcentaje de gastos generales fijos. Gastos generales variables, aquí se está considerando 10%. Como les digo, esos porcentajes son supuestos, ¿ya? Igual también, ¿cómo saco este porcentaje? El monto de los gastos generales variables entre el costo directo por 100. Me da este porcentaje, ¿no? Y acá se aplica. Y la utilidad, que es 10%, ustedes también en su trabajo van a emplear 10% del costo directo. Todo es correspondiente al costo directo, ¿ya? Luego sumo los 4 y me da el subtotal, que en este caso es 125. A eso le aplico el IGB 18%, que sale 22.50. Y el presupuesto de obra o el total de presupuesto es la suma del subtotal más el IGB, ¿no? Entonces, esto sería el presupuesto de obra, ¿ya? Así van a hacerlo, como vamos a ver en el ejemplo. Bueno, por contrata también hay presupuesto de adicional de obra. Si es que hubiera en pleno proceso constructivo, se presentan a veces casos que hay que hacer adicional de obra. Entonces, para que aprueben ese adicional, se tiene que elaborar un pequeño expediente de adicional donde debe aparecer, igual que como si fuera un presupuesto original, o sea, el contratado. Tiene que aparecer los metrados, memoria descriptiva, metrados, análisis de costos unitarios, gastos generales,
utilidad, su fórmula polinómica del adicional, etcétera, ¿ya? Entonces, acá adentro, acá hay un ejemplo de cómo se presenta un presupuesto de un adicional de obra. Todo es igual, menos los gastos generales fijos no se considera. ¿Por qué? Porque el adicional ya no vas a comprar bases, ya no vas a participar en un concurso, simplemente te aprueban el adicional y lo ejecutas. Por eso no hay gastos fijos, ¿ya? Acá está bien claro, de gastos generales fijos, 5% no se considera, y acá está 0, ¿ya? Tomen nota, vayan tomando nota. Después, todo sí se considera. Los variables sí, porque para la adicional vas a necesitar a tu residente, a tu maestro de obra, a todo lo que has considerado en tu oferta. La utilidad también 10%, el IGB igualito, ¿no? Y este sería una modalidad de cómo se elabora un presupuesto de un adicional de obra. Solamente no se considera los gastos generales fijos. Muy bien. Luego tenemos el presupuesto de obras por administración directa. Ustedes saben que cuando una obra es por administración directa, significa que no ha salido a concurso para contrato. Simplemente lo ejecuta la propia entidad con sus respectivos profesionales, equipos, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura de un presupuesto por administración directa es de esta manera. El costo directo, ya saben ustedes que quienes integran el costo directo es la mano de obra, materiales, equipos y herramientas. Y dentro del costo directo, perdón, y después tenemos los gastos operativos, 10%, es un supuesto, ¿no? 10% es un supuesto. Entonces, el subtotal sería 110 y eso va a ser el presupuesto. Como ven acá, no hay utilidad, no hay gastos fijos. Los gastos operativos son los gastos variables de un presupuesto por contrato, ¿ya? Y no hay IGB, ¿no? Por eso dijimos cuando hemos visto materiales que en una obra por contrata los materiales tienen que ser sin IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque miren acá, el IGB está acá afuera. Entonces, dentro del costo directo que están los materiales no puede llevar IGB porque si no estamos duplicando, ¿no? Entonces, en obras por contrata, materiales y equipo debe estar sin IGB. Y en obras por administración directa, como acá afuera no hay IGB, entonces dentro del costo directo, los materiales, equipo deben estar con IGB. ¿Ya? Tomen en cuenta eso para su vida profesional. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones previas a la formulación del presupuesto? O sea, ustedes para elaborar un presupuesto de obra tienen que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Acá lo que les decía, ¿no? Para las obras por contrata, formular los análisis de costos unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo sin IGB, lo que le estaba diciendo. Para las obras por ejecución presupuestaria directa, formular los análisis de costos unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo con IGB. Esa es la diferencia, ¿ya? Los presupuestos adicionales solo llevan gastos generales variables. También les dije, ¿no? O sea, no llevan los gastos generales fijos. Los presupuestos de las obras por ejecución presupuestaria directa no tienen utilidad ni IGB, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Miren acá, no hay utilidad ni IGB, ¿no?
obra por administración directa. Considerar las importaciones de equipos y materiales que se van a utilizar en obra con todos sus costos e impuestos. Por eso yo le dije en lo que vimos en la clase pasada en materiales, que el costo del material es costo puesto en obra, ¿ya? Si traen material del extranjero, todo lo que tienen que pagar, impuestos, desaduanaje, transporte, etcétera, se tiene que considerar en el costo del material. Muy bien. Otra consideración que tienen que tener en cuenta, los metrados deben ceñirse a los reglamentos de metrados existentes. O sea, ya saben ustedes, yo les entregué el primer día de clase, la norma técnica de metrados de edificación, ¿no? Entonces, sobre esa norma tenemos que basarnos para elaborar los metrados, que me imagino que ustedes ya lo tienen hecho. Hoy hemos terminado ya hace 2 clases. Los costos indirectos deben ser presentados como gastos generales, que pueden ser gastos generales fijos o gastos generales variables, y la utilidad. Bueno, eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Otra consideración a tener en cuenta para elaborar el presupuesto de obra, revisar los cálculos u operaciones aritméticas, ya que muchas veces se han detectado errores, lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez presupuestos equivocados. O sea, es muy importante que ustedes cuando estén haciendo un presupuesto, antes de entregar a la entidad que contrató para que le hagan ese proyecto, revisen todas las operaciones. O sea, revisen todo, porque el ingeniero es el responsable de todo. Por más que tengan bachilleres que han hecho eso, ustedes firman. O sea, los ingenieros vamos a firmar. Y ahí no es responsable el bachiller que lo hizo, sino el ingeniero que lo firmó, ¿ya? Y a veces el humano comete errores, ¿no? ¿Quién no comete errores? Pero se puede ¿cómo? Corregir, ¿no? Entonces hay que revisar. Porque a veces cuando sale a licitación un proyecto, los contratistas que participan en el concurso revisan. Y si está mal, observan, ¿no? ¿Y qué hace la entidad? La entidad tiene que corregir. Pero ¿quién queda mal? El proyectista, porque él elaboró el presupuesto, ¿no? Muy bien. Otra consideración. Los costos unitarios parciales y totales se deben considerar a 2 décimas. Anoten eso. Por ejemplo, 223.467.91 y no 223.477.908. O sea, siempre los costos unitarios es a 2 décimas, con 2 decimales. ¿Ya? Otra consideración. Recomendamos, sin ser obligatorio, miren esa palabrita, sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados a solo 1 decimal, hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo, 2080 y no 20.83. 2090 y no 20.87 metros cúbicos. Puesto que los centésimos no tienen incidencia en el presupuesto y menos aún sobre el reajuste. Pero yo no recomiendo eso. Yo que he dicho en metrado, lo que les sale, eso tienen que considerar. Si es 2083, 2083 le ponen. ¿Ya? Con 2 decimales, eso sí, lo que les sale. ¿Ya? Nada de redondeo acá. Muy bien. Acá tenemos un presupuesto. ¿Ya? De esta forma es la estructura de un presupuesto, como vamos a ver en el ejemplo. En la parte superior siempre tiene que estar el nombre de la obra, ¿no? Ustedes van a poner ahí lo que dice su membrete de sus planos. Vivienda familiar, vivienda bifamiliar, etc. La ubicación, dónde está ubicado el proyecto.
la fecha que están elaborando el presupuesto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esta fecha me va a servir para actualizar los presupuestos si salen a licitación después de un año, etc. Con esta fecha yo aplico los índices unificados de la fórmula polinómica, como vamos a ver en el ejemplo hoy día también. Hecho por el nombre de ustedes, revisado por, ya saben, ingeniero MSC, Víctor Samamezat. Entonces, esta es la estructura del presupuesto. Siempre aparece la partida. O sea, la partida, el número de la partida es el código de la partida que aparece en la norma técnica de metrado. No me vayan a poner acá en forma continuada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, porque cada partida tiene su código. Ya les he dicho, ¿no? En metrado. Acá viene la descripción. Por ejemplo, la fase 1 sería, por ejemplo, trabajo preliminar. Fase 2, movimiento de tierra. Fase 3, obra de concreto simple. Fase 4, obra de concreto armado. Fase 5, albañilería, y etcétera, hasta el final, que es instalaciones eléctricas. ¿Ya? Esas son las fases. La unidad, bueno, cada partida tiene su unidad, que también lo hemos visto ya, eso lo sacan de la norma técnica de metrados. El metrado es lo que ustedes han hecho, ¿no? Por cada partida que presenta el presupuesto hay que hacer su planilla de metrado. Y el costo unitario, también hemos visto un ejemplo en la clase pasada, cómo se elabora. También ustedes tienen que elaborar su análisis de costos unitarios para cada partida de su presupuesto. Y ya vayan elaborando, porque es un poco largo esto, ¿eh? Muy bien. Y el parcial no es más que la multiplicación del metrado por el precio unitario, nos da el costo parcial. ¿Ya? Y aquí va a haber un total por cada fase. Por ejemplo, trabajo preliminar va a tener un total. Movimiento de tierra, otro total. Concreto simple, total. Concreto armado, total. A las finales sumo todos los totales y me va a dar el costo directo. ¿Ya? El costo directo de mi proyecto. A ese costo directo le aplico los gastos generales, ¿no? Y dentro de los gastos generales tenemos los gastos fijos y los gastos variables. Todo es un porcentaje del costo directo, ¿no? Pues acá tenemos la utilidad, que también es un porcentaje del costo directo. Nosotros hemos considerado que en su trabajo van a utilizar 10% de utilidad, ¿no? Ya lo han anotado en la clase pasada. Y debemos a toda esta suma, ¿no? Del costo directo, gasto general y utilidad, que es un subtotal, le vamos a aplicar 18%, que es el impuesto general a las ventas. ¿Ah? Y el presupuesto total es la suma de todo esto. Este es el presupuesto que ustedes van a llegar como parte final para la elaboración de un presupuesto. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es el esquema general de un presupuesto de obra? A ver. Para nosotros elaborar un presupuesto de obra, debemos conocer lo siguiente. El metrado. Ya saben ustedes cómo se elabora metrado de una edificación, porque hemos hecho de un proyecto completo. El metrado significa cantidad de obra, o sea, nos da la cantidad de cada partida y la cantidad de obra a ejecutar, ¿no? Luego debemos conocer el costo unitario directo. Ya saben que para elaborar un análisis de costo unitario tenemos que saber los precios de los materiales. Y los precios tienen que ser precios de mercado y precios puestos en obra. El costo de los materiales puesto en obra. Tenemos que conocer la mano de obra, los rendimientos de la mano de obra que se utiliza en cada partida. Y como ya les dije en los análisis de costo unitario que hemos visto, los rendimientos ya aparecen ahí, ¿no?
Y ya también saben cómo se calcula con esa formulita, número de obreros por 8 horas entre rendimiento, ¿no? Muy bien. Tenemos que conocer el costo hora hombre. También ya les he dado una tabla que es el costo hora hombre actual, ¿no? Que ya terminó el 31 de mayo. Pero como todavía no se reúne CAPECO ni la Directiva de Construcción Civil, entonces se sigue pagando con ese costo hora hombre. Eso es lo que van a utilizar en su análisis de costo unitario, como vimos en el ejemplo de la clase pasada. Y el equipo, que tenemos que saber el costo hora máquina, los rendimientos del equipo, que también ya aparecen en los análisis de costo unitario que van a trabajar, pero también saben cómo se calcula, ¿no? El rendimiento del equipo es igual al número de equipo por 8 horas entre rendimiento de la partida. Y las herramientas que ustedes en su trabajo van a considerar 5% de la mano de obra, ¿no? Muy bien. Entonces ya saben, debemos conocer los metrados, los análisis de costo unitario. Tercero, los gastos generales, ¿no? Y dentro de los gastos generales tenemos que conocer los gastos fijos, que son aquellos no relacionados con el tiempo de ejecución de obra, y los gastos variables, que sí son los relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Esto también tienen que elaborarlo. Yo les dije que anteriormente se colocaba directo, ¿no? Gastos generales, 15% del costo directo. Ahora no. La Contraloría sacó una resolución que en todo presupuesto tiene que estar detallado los gastos generales, ¿ya? Y ya saben, los gastos fijos son aquellos que ¿cómo se llama? Se gastan una sola vez. Ejemplo, compra de bases, ¿no? Visita a obra, etc. Y los gastos variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Por ejemplo, aquí se paga al residente de obra, al maestro de obra, alquiler de camioneta. Y si hay un adicional de obra, puede haber ampliación de plazo, entonces se sigue pagando a la misma gente. Si es un mes más de ampliación de plazo, un mes más, ¿no? Por eso son variables. Y cuarto, debemos conocer la utilidad que vamos a aplicar al presupuesto. En este caso, ustedes para su trabajo van a aplicar el 10% del costo directo, ¿ya? 10% del costo directo. Y por último, conocer los tributos que se aplican a los proyectos de construcción. Actualmente se aplica el 18% del IGB. Y esto lo aplicamos al subtotal, como vamos a ver en el ejemplo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben, para elaborar un presupuesto debemos conocer metrados, análisis de costos unitarios, gastos generales, utilidad e IGB. ¿Ya? Bien, el IGB está dado por el decreto legislativo 775 del 31 de diciembre de 1993, donde indica que los contratos de construcción están afectos al impuesto general a la venta desde el 1 de enero de 1994. El porcentaje que se considera y que debe pagar la entidad contratante es del 18%, aplicado al subtotal, ¿no? El subtotal es la suma de los costos directos, más gastos generales, más utilidad del presupuesto de obra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un presupuesto de obra. Lo que vamos a ver ahorita, eso lo he colgado en intranet. Y se supone que para esta clase ustedes han tenido que imprimir para que me lleven la corriente en la clase.
Y para fórmula polinómica, obligatoriamente tienen que tener a la mano lo que yo les he dejado en intranet. Muy bien. Se ve el presupuesto, ¿no? Aún no hay. No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, a ver. ¿Ya se ve? No, aún no, ingeniero. Está cargando todavía. Está cargando. Ya. Ya se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, miren. Acá tenemos un presupuesto de obra, el que yo les entregué al inicio de clase, ¿se acuerdan? Para que tomen como base para su trabajo, ¿ya? Entonces, esto vamos a utilizarlo para el ejemplo de presupuesto. Ya, ahí está. Miren acá, el costo directo, gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad, subtotal, IGB, presupuesto. Pero acá está en blanco, entonces vamos a elaborar el presupuesto. No vamos a hacer todas las hojas, solamente, por ejemplo, la primera hoja, ¿ya? Vamos a ver acá. Yo les entregué el presupuesto de obra, ¿no? Con los metrados y presupuesto unitario en blanco. Entonces, esto ya está programado, ya les... Por ejemplo, vamos a comenzar. Se supone que ustedes ya han metrado todas sus partidas. Y aquí vamos a poner cantidades supuestas, ¿ya? Supuestas. Ustedes sí van a trabajar con sus cantidades reales que han encontrado en su planilla de metrado y han encontrado en los precios unitarios, ¿ya? A ver, vamos a ver. Limpieza de terreno, eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. Vamos a poner 120 metros cuadrados, ¿ya? Bueno, acá tienen que trabajar con 2 decimales, ¿ya? El metrado con 2 decimales. Ya, con 2 decimales. Precio unitario, vamos a ponerle 5 soles. No, 6 soles, porque mi 5 no sale 6 soles. El precio unitario también es con 2 decimales, ¿ya? Perdón. Vamos a ver, ya. Vamos a poner con 2 decimales para no estar... Ya. Entonces, miren, como esto yo ya lo he programado, ¿no? Aquí ya sale de frente el precio parcial. ¿Cómo calculan el precio parcial? Tomen nota. Es la multiplicación del metrado por el precio unitario. O sea, el precio unitario es el análisis de costos unitarios. Y me sale el precio parcial. ¿Ya? Vamos acá. Trazos, niveles de replanteo. Vamos a suponer 120 también. Acá que sea 8 soles. Y miren acá cómo aparece ya la multiplicación. Y acá ya está sumando. O sea, yo tengo que tener el total, como les dije en el cuadro de las fases, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta sumatoria? Es la sumatoria de estos dos, porque está dentro del trabajo preliminar. Entonces mi presupuesto indica que en trabajos preliminares voy a gastar 1.680 soles, ¿ya? Y miren, acá el último ya está sumando ya. El costo directo, gastos generales, etc. Acá, miren. ¿Ya? El costo directo. Bueno, los gastos fijos yo he considerado 6%, pero ustedes tienen que calcularlo, ¿no? Pero en este caso, como es una obra, es una vivienda, no van a considerar gastos fijos. Pero en presupuesto por contrato, sí tienen que considerar gastos fijos y gastos variables, ¿no? Entonces acá he puesto 6 y 9%, ¿ya? Y utilidad 10%. Entonces ya está sumando el subtotal.
al subtotal le aplico el IGB y por el momento es este mi monto del presupuesto. Miren, este archivo le he colocado en intranet, o sea, con esto van a trabajar. Incluyen las partidas que ustedes tienen en su presupuesto y aquí no está, y sacan las partidas que no tienen en su presupuesto y acá están, ¿ya? Entonces, seguimos. Bien, vamos a ver nivelación. La nivelación es la misma. Vamos a poner 10 soles, ¿ya? Nivelado apisonado. Igualito. 10 soles también. Excavación simple de zanjas. Esas son las zanjas para las zapatas y para el cimiento. Vamos a suponer que sean 25 metros cúbicos. Perdón. No voy a emplear el 25 porque el 5 no sale acá. 24 metros cúbicos. Y excavación de zanjas que sea 100 soles. Y miren acá, sí, ya está multiplicando, ¿no? ¿Qué hace acá el parcial? Multiplica 24 por 100. O sea, el precio parcial es igual. Metrado por precio unitario y me da esto. Y acá la suma de movimiento de tierra va a ser todo lo correspondiente a movimiento de tierra. Todo esto. ¿Ya? Para que me dé el total. Muy bien. Vamos a ver ahora relleno con material propio. Hay que poner un 12 metros cúbicos. Rellenos que sería 80 soles. Material de préstamo. Vamos a poner 6 metros cúbicos. Acá sí que sea 140. Más caro. Nivelado interior y apisonado. El interior apisonado, como ya saben ustedes, ya es sin los muros, el interior de los ambientes, ¿no es cierto? Como el nivelado apisonado del terreno era 120, aquí hay que ponerle 90, vamos a poner, 90. Y aquí que sea 12 soles. Eliminación de material excedente. A ver, acá tengo, por ejemplo, tengo 24 de excavación y tengo 18 de relleno, perdón, 12, porque 12, entonces me queda para eliminar 12 metros cúbicos, ¿no? No considero material de préstamo porque eso no lo excavé en el proyecto, eso lo estoy trayendo de cantera. Lo único que excavé fue 24 metros cúbicos y estoy utilizando esa excavación 12, por lo tanto elimino 12. Aquí vamos a poner 90 soles. Ya tengo todo lo que es movimiento de tierra, ya me sumó acá. Y el presupuesto ya está sumando. Miren, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ya tenemos 10.440 de costos directos, 13.050 de subtotal, 15.399 de presupuesto total. Vamos a continuar. Vamos a hacer solamente la primera hoja, ¿eh? No vamos a hacer todo, ¿eh? Ya. Ahora, obras de concreto simple, cimientos corridos. Nosotros hemos excavado 24 metros cúbicos, pero eso está incluido los zapatos. Entonces vamos a suponer, todas estas cantidades son supuestos, ¿eh? Por si acaso. Ustedes sí tienen que colocar lo que les sale de su planilla de metrado. Cimiento corrido, vamos a poner 12. El cimiento corrido que sea 230 soles. Ya estamos hablando de concreto, ¿eh? Es concreto, ya no estamos en excavación, sino concreto simple. Solado para zapatos. Vamos a poner, vamos a poner que sean 8 zapatos, ya, de 1 por 1, entonces serían 8 metros cuadrados. El solado es por metro cuadrado que sea 80 soles. Sobre cimientos,
concreto de sobre cimiento. Vamos a poner 14 metros cúbicos. El concreto sobre cimiento es más caro que el concreto del cimiento. Entonces vamos a poner acá 270 soles. Encofrado de sobre cimiento. Vamos a poner 18 metros cuadrados. Tengan en cuenta que estas cantidades son supuestas, ¿no? El encofrado, 90 soles. Falso piso. El falso piso sí tiene que ser igual al nivelado interior apisonado. Si hay 90 de nivelado, entonces 90 va a ser acá, ¿no? Eso ya ustedes saben por cuestiones de metrado, ¿no? El falso piso de metro cuadrado vamos a poner 120. Y miren, y acá ya sumó ya. Obra de concreto simple es la suma de todo lo que está en concreto simple, ¿ya? ¿Y cómo sale el precio parcial? Multiplicar metrado por precio unitario y me sale el parcial. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a ver obra de concreto armado. Tenemos acá zapatas. Vamos a poner, son 8 zapatas por 1 y por 50 de altura. Serían 4 metros cúbicos. La zapata ya 360 soles el concreto. Y miren, ya multiplica, ya está sumando acá, ¿no? Encofrado. Vamos a ver 2 por 8, 16 metros cuadrados. El encofrado sería 120. Acero. Vamos a ver en acero 180 kilos. El costo 11 soles. Concreto de columna 3 metros cúbicos. El concreto sería 380 soles. Encofrado, que sea 18 metros cuadrados a 120. Acero, vamos a ver 220. 11 soles el acero. Vigas. Aquí estamos hablando de las vigas del techo, ¿ya? Ustedes de repente en su trabajo tienen vigas de cimentación, ya también tienen que calcularlo. El concreto, vamos a ver, 6 metros cúbicos, 380 soles. Encofrado, 18 metros cuadrados, 120. Acero, 300 kilos a 11 soles. ¿No? Y ustedes están viendo que aquí ya viene multiplicándose automáticamente, ¿no es cierto? Porque ya está programado este presupuesto. Losas aligeradas, concreto, 8 metros cúbicos a 380 soles. Encofrado, vamos a ponerle 120 a 120 soles. Acero 320 a 11 soles. Ladrillos, vamos a suponer que hay 600 ladrillos en todo. A ver, el millar que esté 800, entonces cada uno está a 8 soles. Vamos a ver escaleras, concreto, 6 metros cúbicos, 380 soles. Encofrado, 8 metros cuadrados a 120. Acero, 180 kilos a 11 soles. Muros. Vamos a... Como les digo, estos son suposiciones, las cantidades
y precio unitario estoy suponiendo. Muro, 48 metros cuadrados. $48 metros cuadrados, que sea pesa 90 soles el metro cuadrado, ¿no? Y ya hemos terminado la primera hoja, ¿no? Entonces, así tienen que ir haciendo su presupuesto. En este caso, yo acá tengo los totales. ¿Qué hago al final? Cuando ya tengo todo llenado, todas las hojas de las partidas que están consideradas en su presupuesto, ¿no? Sumo todos los totales, acá ve, sumo todos los totales y eso me da el costo directo de la obra. A eso le aplico, perdón, a eso le aplico los gastos generales fijos. Los gastos generales fijos, el porcentaje que le sale en su detalle de gastos generales. Acá yo he puesto 6%, solamente para el ejemplo. Pero eso tienen que calcularlo. Gastos generales variables, también se aplica ahí 9% del costo directo, ¿ah? Aquí hay que poner costo directo para que sepan. Acá también. Del costo directo. Utilidad, igual también. 10% del costo directo, perdón. $10 del costo directo. Y este es el subtotal, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, para que sepan, subtotal. Y el IGB es el 18% del subtotal, ¿ya? Muy bien. Entonces, teniendo todo esto, el subtotal es la suma de estos 4 elementos: costo directo, más gastos generales fijos, más gastos generales variables, más utilidad. Y el IGB tengo que aplicar el 18% del subtotal. Y si ustedes ven, aquí está la fórmula, ¿no? G278 por 0.18. Ya todo está programado acá. Y el presupuesto del proyecto viene a ser la suma del subtotal más el IGB, 124.000. En este caso, 124.000 porque es de la primera hoja, pero ustedes tienen que hacer de todas sus partidas, ¿ya? Y al final aquí van a poner, ¿no? Son 124.000, 106 y 50 sobre 100 soles. Soles, ¿ah? No vayan a poner nuevos soles. Porque si ponen nuevos soles, ese presupuesto no existe. Porque ahora la moneda es soles, no es nuevos soles, ¿ya? Y el símbolo es esto, sin punto. Si ponen punto, ese presupuesto no sirve, ¿ya? Porque el punto, así es el símbolo de nuevos soles, ¿ya? Tiene que ser sin punto. Porque si se presentan, perdón, si ustedes se presentan a una licitación y ponen punto, esa oferta no vale. Los eliminan al toque, porque ustedes están presentando su oferta en nuevos soles. Y ya el nuevo soles ya no existe, sino soles, ¿ya? Muy bien.
Ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de un presupuesto deductivo de obra que ocurrió en una obra que yo fui supervisor. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Miren, este es un presupuesto deductivo de obra que ocurrió en un camino rural, tramo 4, Picota, Chambuyac. Ustedes deben saber dónde queda, ¿no es cierto? Esta obra fue licitada por Caminos Rurales. Yo era supervisor de planta de Caminos Rurales. La empresa contratista Electrosan Ingenieros, Sociedad Anónima, una empresa de acá de Tarapoto, y la supervisión estaba a cargo de Consultores Asociados, una empresa de Lima. Y yo, como era supervisor de planta, tenía que supervisar al supervisor, ¿no? Entonces, todos los cambios pasaban por mi mano, ¿no? Para yo dar el visto bueno. Y se planteó deducir la partida de un muro de contención. ¿Por qué? Porque por esa quebradita no necesitaba muro de contención, sino un pontón. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un deductivo del muro de contención y un adicional del pontón. Entonces, cuando se hace un deductivo, miren, acá está el presupuesto del deductivo, se copia igualito el costo directo de lo que aparece en el presupuesto contratado. ¿Ya? Todo, Ingeniero, ¿sí? disculpe, no sé nada. Allá, un ratito, un ratito. Está negra la pantalla. Y ahorita da que carga. Está cargando, ha cambiado de hoja, por eso está así. Ya aparece, ingeniero. Ya, ahora sí ya. Les decía, ¿no? Que este es el presupuesto que estaba contratado. O sea, estas partidas que ven acá, las partidas del costo directo, estaban dentro del presupuesto contratado. Y como se iba a hacer un deductivo de esta partida muro de contención, entonces tuvimos que elaborar el presupuesto del deductivo número 1, ¿ya? Como le decía, se copia igual el metrado, los análisis de costo unitario del presupuesto, del elemento que vamos a deducir. Entonces acá tenemos el costo directo, que viene a ser la suma de estos cuatro, y a eso se le aplica los gastos generales del presupuesto contratado, ¿ya? Del presupuesto contratado. En este caso, el contratista puso directamente así, gastos generales 5%. No lo desdobló en gasto fijo, gasto variable. Pero si lo hubiese desdoblado en gastos fijos y en gasto variable, en deductivo sí se considera gastos fijos, anoten. Cuando se hace un presupuesto deductivo de obra, sí se considera los gastos fijos y los gastos variables. ¿No? Es diferente cuando es un presupuesto de adicional. En adicional no se considera los gastos fijos. ¿Ya? Cuando es un presupuesto de adicional de obra, no se considera los gastos fijos. Pero en presupuesto deductivo, sí se considera los gastos fijos y gastos variables. Y también se aplica la utilidad del presupuesto contratado. Ya todo es del presupuesto contratado. Ya no tienen que elaborar aparte los gastos generales, la utilidad, porque ya ese ha sido de la propuesta del contratista. Entonces, sumo el subtotal viene a ser la suma de costo directo, gastos generales y utilidad. Y a eso le aplico el IGB, 18%, ¿no? Entonces, el presupuesto del deductivo viene a ser la suma del subtotal más el IGB. Entonces, el deductivo
fue de 10.355.66 soles, ¿no? Y acá está. Así se elabora un presupuesto deductivo de obra, ¿ya? Muy bien. Bien, con esto hemos concluido lo que es presupuesto de obra.